Los falsos profesantes de la religión verdadera pueden hacer espacio en sus agendas para servir sus propósitos pecaminosos. Pueden destinar grandes recursos para satisfacer sus concupiscencias. Pueden dedicar sus pensamientos en planificar sus pecados. Tendrán sus afectos involucrados en sus propios caminos. Y aún pretenderán ofrecer para el Señor, dividiendo un poco de todo eso para servir a Dios y para su pecado. Lo que manifiesta claramente que le ofrecen su corazón al pecado. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema, un corazón dividido. Veamos el tema, un corazón dividido. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. Su corazón está dividido. 2. Nadie puede servir a 2 señores. 3. Propuso en su corazón. Entremos a nuestro primer encabezado, que es, su corazón está dividido. Oseas 10:2. Lo leo de la versión del rey Jacobo. Su corazón está dividido. Ahora serán hallados culpables. Él derribará sus altares. Destruirá sus imágenes. Mediante este primer encabezado vamos a procurar evidenciar la división que había en el corazón del pueblo de Israel y emplearlo como metáfora de la falsa religión, o mejor dicho, de la falsa profesión de la religión, diseccionando la operación del corazón dividido, procurando responder, ¿qué es un corazón dividido? ¿Y cómo opera el corazón dividido? Porque la nación de Israel es acusada de tener un corazón dividido. Ahí en Oseas 10:2 ya sabemos que se está empleando una metáfora. Se está diciendo que Oseas tomó una mujer por esposa que era fornicaria o era ramera. Y Gomer, la esposa de Oseas, está haciendo la metáfora de la nación de Israel. Y de esta manera se está diciendo, esta acusación se está presentando, esta acusación de Israel de tener un corazón dividido. La palabra hebrea que se emplea para dividido también significa conceder, dar, distribuir y repartir, entre otros. La división del corazón puede entenderse de la nación de Israel como que tenían una gran cantidad de ídolos. Es decir, dentro del contexto de Oseas, o de la profecía de Oseas, ¿qué es lo que debe de entenderse de la división del corazón? Debe entenderse que la nación de Israel tenía muchos ídolos y que entonces como nación no se ponían de acuerdo a cuál de esos dioses iban a servir como comunidad o como nación. Otra forma de entender la división del corazón es que la nación de Israel tenía 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. El becerro de oro que tenían en Betel era adorado como su dios protector. Noten entonces que, adorando a un ídolo, le otorgaban el nombre del Dios verdadero para su supuesta adoración. ¿Creen que se parezca a lo que está sucediendo hoy en día? Es decir, en muchos lugares toman el nombre del Dios verdadero para presentar una supuesta adoración. Esto los hace falsos profesantes de la religión, porque ellos han creado un ídolo de lo que es Cristo y le ponen el nombre del Señor, pero su adoración es falsa.
la nación de Israel debe tomarse por un falso profesante de la religión, porque dice que adora a Dios, pero en realidad le presenta todo su ofrecimiento a su ídolo, a ese que se llama con el nombre de Dios, porque noten, están quebrantando el tercer mandamiento, son profanadores del santo y sagrado nombre del Señor. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Toman el nombre de Dios y se lo ponen a su ídolo. Por eso Israel debe tomarse por un falso profesante de la religión. Porque dice que adora a Dios, pero en realidad lo está ofreciendo a sus ídolos. Su corazón en ese sentido está con su ídolo, más le añade el nombre de Dios. Eso hace el corazón dividido. El corazón dividido comparte su corazón con Dios y con el pecado. Se hace de compromisos con el pecado y con sus palabras dice que ama a Dios. Con sus afectos está enredado con el pecado, pero con sus palabras afirma que ama a Dios. El corazón dividido reparte su mente y sus afectos para sus amantes y reserva una parte para Dios. Los amantes de la nación de Israel son sus ídolos, sus muchos ídolos. Pero con respecto de nosotros, los pecados a los que servimos vienen a ser nuestros amantes, o el amante o los amantes de aquellos que sirven al pecado. El corazón dividido, de todo lo que tiene, ofrenda una parte para sus ídolos y una parte para Dios. El punto es que este pueblo tenía puestos sus afectos para Dios y para sus ídolos. Repartía sus afectos para Dios y para sus ídolos. Pero esa división del corazón es incompatible para con Dios. Dios no consiente la división del corazón. Eso no va bien con Dios. El corazón dividido es algo que va mejor con las artimañas de Satanás. ¿Recuerdan el suceso del rey Salomón al dictar sentencias sobre un hijo en disputa? El relato del primer libro de Reyes nos habla que Salomón iba y ofrecía sacrificios delante del Señor. En medio de este ofrecimiento de sacrificios, el Señor se aparece en visión a Salomón. Y en esta visión el Señor se comunica con Salomón y le dice: pídeme lo que quieras que te dé. Esa pregunta, hermanos, hoy no aplica para nosotros. O si aplicara, aplicaría en un sentido espiritual. Porque la respuesta que Salomón da es una respuesta espiritual. No es que usted deba pedir lo que quiera. Aquí se le está diciendo a Salomón, probando su corazón: pídeme lo que quieras. Y la respuesta de Salomón es algo así como: este pueblo es grande y numeroso, y tú le concediste a mi padre vencer a sus enemigos, y le diste riquezas, y todo esto me fue dado a mí para que yo gobernara sobre este gran pueblo. Pero yo no sé ni entrar ni salir. Yo requiero sabiduría para gobernar este pueblo. Y el Señor le dice: por cuanto no pediste para ti la cabeza de tus enemigos, ni pediste riquezas, ni ninguna otra cosa mundana, te daré sabiduría. Y te daré todo lo que acompaña a la sabiduría, que en este caso eran riquezas, porque estaba bajo la administración de ese pacto cuando Dios concedía esas cosas.
Y una de las primeras confirmaciones, la confirmación que el Señor le había dado ante esa sabiduría, es que vienen dos mujeres delante del rey Salomón. El relato escritural nos dice que estas dos mujeres tenían o vivían practicando la prostitución. Dice la escritura, eran rameras. Y vienen delante del rey. Y viene una y le dice: rey, esta mujer ha tomado a mi hijo. Dice que este hijo es de ella. Estábamos las dos viviendo en una casa y quedé encinta y di a luz. Y producto de eso es que tengo a este hijo. Pasados los días, esta mujer con la que vivo también dio a luz. Pero quedándose ella dormida, mató a su hijo. Y sucede que estando yo dormida, toma a mi hijo y ahora dice que es de ella. Te ruego pues que mi hijo me sea devuelto. Primero de Reyes 3, 24, 25, lo leo de la versión del rey Jacobo. Y el rey dijo: traedme una espada. Y le trajeron una espada delante del rey. Versículo 25, y el rey dijo: partid al niño vivo en dos y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. El término hebreo gazar para la palabra partid significa cortar, arrancar, destruir y dividir, entre algunos otros significados. Esta misma palabra se usa en Segundo de Reyes 6:4 para cuando el profeta Eliseo es recibido por otros profetas y ellos van por madera para recibir al profeta Eliseo y cortan esa madera. ¿Por qué decimos eso? Esto para enfatizar que partir al niño no era una metáfora. Pues es una palabra que se emplea para expresar un corte a la madera como con un serrucho. La espada que pidió Salomón era literal y el corte que él estaba proponiendo era literal. Partirlo por la mitad con esa espada, un corte literal. Propuso que literalmente partieran al niño para dirimir la controversia. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de la madre, de la cual era el hijo vivo, no estuvo dispuesta a que partieran al hijo, mientras que aquella que no era la madre estaba dispuesta a que dividieran al hijo. El rey sabio entregó el hijo a la madre verdadera. Esto es aquella que no deseó partir al hijo, sino que lo quería entero. La división no va bien con Dios. La división del corazón no va bien con Dios. Va mejor con las artimañas de Satanás. Satanás sí está dispuesto a compartir el corazón de los falsos profesantes entre él y Dios. Pero no así para con Dios. Porque Dios exige y pide todo nuestro corazón o no quiere nada. O lo quiere entero o no quiere nada. Pues Proverbios 23, 26, lo leo de la versión en inglés, dice: hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos observen mis caminos. Dios nos exige todo nuestro corazón, no un cachito de nuestro corazón, no una división del corazón, no una parte fraccionada del corazón. Dios no exige solo una parte de nosotros. Dios exige todo nuestro corazón. Él es Rey soberano. Y como Rey soberano que es, tiene derecho a exigir todo de nosotros. Es dueño de todo. Y tiene derecho a que todo regrese a Él. Porque Dios no solo exige la mente de nosotros y lo demás de nosotros que sirva al pecado. Miren, si quieren, denme su mente y ya sus afectos y su voluntad, entréguensela a quien ustedes quieran. Eso no va bien con Dios. O es para Dios o no es para Dios. O es completamente para Dios
o el Señor no quiere nada de nuestro corazón. El corazón debe ser una entrega total al Señor, no dividido, no fraccionado. Dice la palabra de Dios en Marcos 12:30. Lo leo de las divinas escrituras. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu cardia. El término griego para corazón es cardia. El cardia puede ser literal o figurado. El corazón puede expresar tanto el órgano físico como una expresión metafórica de todo el ser. En este caso es empleado como una metáfora. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué es el corazón? El corazón es la mente, el alma y las fuerzas. Eso es lo que dice nuestro texto. El corazón incluye la mente, el alma y las fuerzas. Todo el ser involucrado. Pero el corazón que está dividido tiene compromisos con Dios y con su pecado. Santiago, Jacobo 1:8, de la versión del rey Jacobo, nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque este corazón que tiene compromisos con Dios y con el pecado, muchas veces ni siquiera es aceptado en otros rubros. Nadie acepta esa división. Ni siquiera los incrédulos aceptan la división del corazón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando una persona ingresa o se compromete con una causa, si es de doble ánimo, debe ser echado fuera. No puede ser aceptado porque no está comprometido con la causa. Ni siquiera en cosas terrenales se acepta que un individuo tenga dos compromisos de la misma índole. Pues nadie puede servir dos propósitos con la misma intensidad, fuerza, energía y entrega. Pero para considerar eso, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24 nos dice la palabra de Dios. Lo leo de la versión en inglés. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este encabezado vamos a procurar mostrar el corazón dividido mediante un ejemplo bíblico. Y vamos a emplearlo para realizar una comparación con nuestros perversos corazones, ofreciendo ejemplos de cómo se dividen nuestros corazones. Y al concluir este encabezado vamos a procurar responder la pregunta: ¿cuál es el fin del corazón dividido? Ya que nadie puede servir a dos señores. Tiene esposa y adicionalmente una relación adúltera. No puede ofrecer amor a su esposa. O viceversa, que una mujer casada sostuviera una relación adúltera. En realidad manifiesta el desprecio por su marido. Precisamente es el caso que estamos viendo, que nos ilustra el profeta Oseas. Porque a esta mujer no le importa el amor de su marido, lo desprecia. Aunque con sus palabras afirmara que sí lo ama, el hecho de irse con sus amantes manifiesta que no lo ama, sino que lo desprecia. Pues una relación adúltera es evidencia del desprecio por el cónyuge. Con sus palabras puede expresar que ama a su cónyuge, pero en realidad manifiesta aborrecimiento. De otra manera sería fiel, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así el que dice que sirve a Dios y va y sirve a otro amo, al que le da su mente, sus afectos y le entrega su tiempo y hasta sus recursos. El que tiene dos señores manifiesta que en realidad menosprecia al que es de mayor estima.
En este caso, Dios es el que debe ser de mayor estima, porque es glorioso, porque es santo, porque es bello, porque es el dueño de todo cuanto existe. A Él debería ser la mayor estima. Pero el que tiene dos señores manifiesta que en realidad manifiesta que menosprecia al de mayor estima. El que tiene un corazón dividido considera, él en su razonamiento, considera que sí puede servir a Dios y al mismo tiempo puede servir a las riquezas. Si Dios exige todo de nosotros, entonces el que tiene compromisos, anhelos y esperanzas en las riquezas, en realidad no sirve a Dios, pues nadie puede servir a dos señores. Dos no pueden ser señores de un mismo corazón. ¿Por qué? ¿Acaso en el corazón puede haber dos tronos? El corazón solamente tiene un trono. Y si en el corazón solo hay un trono, espacio para un trono, en ese corazón no puede haber dos señores. Le dará mayor estima a uno y aborrecerá al otro. Pretenderá que dos son señores, pero eso no es posible porque solo hay un trono. Si Dios exige todo de nosotros, entonces el que tiene compromisos, anhelos y esperanzas en las riquezas, en realidad no sirve a Dios. No se pueden tener dos señores. El que afirme tal cosa tiene su corazón dividido. Dos, si estuvieran en conflicto, peleando el trono, uno se va a manifestar como superior a otro. Pero dos no pueden ser los gobernantes de un mismo corazón. En el corazón solo hay un trono para un señor. Y ese señor o es Dios o es el pecado. Pero ambos no pueden poseer el trono y el dominio de ese corazón. No podremos servir al Dios único, verdadero, y al mismo tiempo servir a nuestros intereses carnales y pecaminosos. El corazón dividido con sus labios afirma que honra a Dios, y con su mente, afectos y fuerzas sirve a sus inclinaciones pecaminosas. Sí, va y dice, oh Señor, yo te alabo. Pero 6 días a la semana le entrega su mente, sus afectos y sus fuerzas a sus propósitos pecaminosos. En realidad, su Dios es el pecado, porque es a quien sirve. Pues en esas condiciones no se puede servir adecuadamente al Dios verdadero. Es como el rey Saúl, que afirmaba que servía a Dios, pero en realidad servía a sus propios intereses pecaminosos. El profeta Samuel le entrega una orden al rey Saúl y le dice: Amalec salió al encuentro de los hijos de Israel y no fue misericordioso. Ahora tú tienes que salir a su encuentro y hacerle guerra y destruirlo completamente. Tienes que destruir al rey, a sus ejércitos y a sus ganados. Todo lo que haya de Amalec tú debes de destruirlo. No dejes nada. Viene entonces Samuel y solicita cuentas del mandato. Y la respuesta de Saúl es que ha obedecido. He obedecido lo que me has dicho, le dice a Samuel. Y el profeta Samuel le dice a Saúl: ¿y qué es ese balido de ovejas que oigo yo? Ah, es que el pueblo perdonó a lo mejor del ganado, pero lo conservó porque se lo van a ofrecer a tu Dios.
Y la respuesta del profeta Samuel es muy contundente. En 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿acaso el Señor se complace tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer su voz? He aquí, obedecer es mejor que sacrificar y escuchar es mejor que la grasa de los carneros. Saúl en esas condiciones no podía servir adecuadamente al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dividido en servirse él mismo y supuestamente servir a Dios. Saúl se servía a sí mismo. Porque ¿con quién quería quedar bien Saúl? ¿Con Dios o con los hombres? Con los hombres. Saúl quería quedar bien con los hombres antes que con el Señor. Era de esos que van y piden consejo con el pueblo. Miren, ya había esas ideas. Es que yo gobierno para el pueblo es el que manda aquí. Y no, eso es un gobierno de hombres. Pero a él no se le dijo que gobernara por medio de los hombres, sino por medio del Señor. Y él no tenía que quedar bien con los hombres, sino con Dios. Pero a Saúl se manifestó y se evidenció que no le interesaba servir al Señor. El deber del rey era servir al Señor y así beneficiar a los hombres. Pues esencialmente el rey era un servidor de Dios y no de los hombres. Aunque al hacer un buen gobierno los hombres se beneficiaran de su administración. Pero Saúl fue descubierto con un corazón dividido. Cuando tenía que obedecer al mandato del Señor para destruir por completo a Amalek, y Saúl no obedeció. Él puede argumentar que sí lo hizo. Bueno, maté al 95% de todo lo que me dijiste. Pero le di chance al rey, le di chance a lo mejor del ganado. Perdonamos de lo mejorcito. Eso para ofrecérselo a tu Dios. Eso no es obediencia. Si es 95%, no es obediencia, es desobediencia. Saúl, de su propia iniciativa, le perdonó la vida a Agag, rey de Amalek, y conservó lo mejor de las ovejas. Eso contra el mandato de destruir completamente a Amalek. Destruye completamente a Amalek. Luego Saúl se va a autojustificar que su falta de obediencia se debe a que lo va a ofrecer al Señor. No, pues es que ese ganado es para ofrecérselo a tu Dios. Y el profeta Samuel se entera de que Saúl había perdonado a Agag, rey de Amalek. Lo hace venir. Y Agag está muy contento porque se va a presentar delante del profeta, está hasta emocionado. Y el profeta le da una sentencia. Tú dejaste a muchas madres sin hijo, y así tu madre será sin hijo. Tomó su espada y en ese mismo momento, frente a Saúl, degolló a Agag, rey de Amalek. ¿Por qué? Porque Samuel estaba dispuesto a obedecer la voz del Señor. Pero noten que en este contexto, al Señor no le interesa tanto el aumento de deberes como que se obedezca a su palabra. Porque Saúl se quería autojustificar diciendo: yo voy a ofrecer sacrificios a Dios. Pero ¿en qué momento aquí se le piden sacrificios a Saúl? No se le piden sacrificios. Se le da una orden: ve y destruye a Amalek. No se le dice aquí: dame sacrificios. No se le está pidiendo eso a Saúl. Pero él cree que aumentando los deberes, supuestamente, estará obedeciendo al Señor. Pero ese aumento de deberes está manifestando que efectivamente no obedece al Señor. El corazón dividido no obedecerá la palabra de Dios. Al contrario, se opondrá a ella.
se resistirá a la palabra. Cuando el corazón se divide, no crean que se manifiesta de inmediato. El corazón se divide, pero no se manifiesta como dividido, sino hasta que es exhortado al deber o es llamado al arrepentimiento. Antes de eso ya se dividió, pero se hará manifiesto hasta la exhortación o ante la amonestación. ¿Por qué? Si tengo un dilema sobre un asunto en particular, ¿a quién debo acudir? Debo acudir al que sea autoridad en la materia. Por ejemplo, si tengo dudas sobre un problema matemático, tú ya sabes a quién debes acudir. Seguro que no debes acudir al psicólogo para que te ayude a resolver el problema. O en casa. Si tienes un problema con el sistema hidráulico de tu casa, debes acudir con el que es experto en la materia. En este caso, con un plomero. Y en este caso en particular, nunca acudirías con el médico para tal propósito. Lamentablemente, nosotros, ante los asuntos espirituales, vamos y buscamos consejo en todas partes, menos en las Escrituras. Ya cuando vamos con el pastor, antes ya le pedimos opinión a los familiares mundanos, a las amistades incrédulas. Antes ya consultamos a los gurús del internet. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es que el corazón se manifiesta dividido. Ya estaba dividido o comprometido con otros asuntos, pero es hasta ese momento que su corazón dividido se hace evidente. La mente, los afectos y la voluntad están involucrados en todas las determinaciones que tomamos, pues lo que proponemos a la mente es lo que dirige nuestros pensamientos, ya sea en conocimiento o en ignorancia. Es decir, la propuesta a nuestros pensamientos dirigirá nuestros pasos. Y tal vez nos ayude a ilustrarse esto con un pulpo. Un pulpo tiene muchos tentáculos. Y vamos a suponer que un pulpo puede tomar un objeto con uno de sus tentáculos. También puede tomar un objeto y abrazarlo con todos sus tentáculos. Esto nos ayuda a entender cómo operan los afectos. Cuando todos nuestros afectos se prenden de un objeto, es porque nosotros se lo propusimos así a nuestra mente. Y no lo va a soltar. Y esto puede ser, este proceso es así, con un objeto pecaminoso o con un objeto de fe. Porque esto entonces, hacia donde nosotros dirijamos esas conexiones de nuestros afectos, evidencia el verdadero conocimiento. El conocimiento que tenemos de las Escrituras se va a evidenciar de qué tipo de conocimiento es por el efecto que tenga en nuestros afectos. Es decir, ¿el conocimiento que tenemos de las Escrituras es espiritual o solo es intelectual? Cuando venimos a las Escrituras, ¿lo abrazamos solamente con un tentáculo intelectualmente o lo abrazamos completamente con todas nuestras conexiones afectivas? Y se produce entonces un movimiento de fe del corazón. Pues el que tiene el corazón dividido argumenta que ignora lo que es espiritual de lo que es carnal. El que tiene un corazón dividido se puede identificar con la siguiente expresión: no sé cuál es la voluntad de Dios. O algo como lo siguiente: ¿cómo me piden que haga la voluntad de Dios si no sé cuál es la voluntad de Dios? Noten que no sabe.
Su conocimiento está involucrado con asuntos pecaminosos y por eso ignora la voluntad de Dios. Sí, ya escuchó la predicación, pero no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y por eso, al ignorar la voluntad de Dios, entonces en asuntos espirituales, confunde las prioridades. Pues una de las expresiones más usuales del corazón dividido es que ya no sé qué hacer. Seguramente esto nos identifica a más de uno con respecto del corazón dividido. Si usted se identifica con la expresión en asuntos espirituales, es que ya no sé qué hacer, eso evidencia que usted tiene un corazón dividido. Porque, ¿por qué razón alguno se quejaría de ya no saber qué hacer ante alguna situación? Por esa razón, el verdadero conocimiento de las Escrituras es primordial en todo esto. Porque ese conocimiento es solo intelectual o es espiritual. Si es espiritual, vamos a tener una dirección de hacia dónde dirigirnos. Es como el caso que decíamos de las matemáticas. Si tengo un problema de matemáticas, ¿a quién voy a acudir? Yo ya sé a quién tengo que acudir, pero ahora tengo que ser movido a acudir a ese que es el experto en la materia, por estar correctamente iluminado. Así con los asuntos espirituales, ¿con quién tengo que acudir en asuntos espirituales? A las Escrituras, a la obediencia al Señor. El conocimiento de las Escrituras es y debe ser un conocimiento espiritual. Es decir, uno enseñado por el Espíritu de Dios y no un mero conocimiento racionalista. El mero conocimiento racionalista muchas veces nos va a llevar a ser muy escrupulosos. A ver, otórgueme el fundamento bíblico de eso que dijo. A ver. Esto que dijo, este fundamento, ¿cómo empata con esto otro que dijo? A ver, ¿cómo funciona eso? Y no es que sea malo preguntar, es bueno. Pero cuando eso se convierte en un asunto escrupuloso, puede evidenciar que eso no es un conocimiento espiritual, sino intelectual. ¿Por qué? Porque está tratando de satisfacer un conocimiento racionalista. No, pero a ver, explíquemelo. Pues está expuesto ahí ya en la predicación. No, pero usted explíquemelo. Pues lo que yo le proponga a mi mente, luego será abrazado por mis afectos. Y nuestros afectos son movidos por todo aquello que traemos a la mente. Si mi conocimiento es racionalista, voy a tratar de traer a mis afectos esa satisfacción racionalista de las Escrituras. Pero si mi conocimiento es espiritual, entonces voy a tratar de traer esto a la obediencia al Señor, no a la satisfacción de lo que yo entiendo. Porque otro aspecto de gran trascendencia en el corazón dividido serán los afectos. Pues el corazón dividido también evidenciará en dónde están enganchados sus afectos. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde están enganchados nuestros afectos? Nuestros afectos están enganchados en un conocimiento espiritual, en un conocimiento racionalista o están enganchados al pecado. ¿Con qué? ¿O con quiénes nos hemos involucrado en nuestros afectos? Te pregunto, ¿dónde están involucrados tus afectos? El que tiene un corazón dividido no ha involucrado sus afectos para con Dios, sino casi exclusivamente con el pecado. Puede ser que en esa metáfora del pulpo tiene
un tentáculo en las cosas de Dios, pero no ha traído todas sus conexiones al Señor. Por eso todas las conexiones en sus afectos al pecado son más fuertes, porque le atraen más fuerte. Por eso casi exclusivamente sus afectos están involucrados más con el pecado que con Dios. Y por esa razón un corazón dividido siempre tiene buenas excusas para no involucrar sus afectos para con el Señor. Ya que si tienes un corazón dividido es muy común hacerte de distintos compromisos con casi cualquier cosa que no sea espiritual. El que tiene un corazón dividido se puede identificar con la siguiente expresión: me siento entre la espada y la pared. Creo que varios nos podemos identificar con esa expresión. El que tiene un corazón dividido se puede identificar con la siguiente expresión: me siento entre la espada y la pared. ¿Se ha sentido así? Ante los deberes espirituales, ¿tiene usted el deber espiritual y tiene usted algún otro compromiso? Me siento entre la espada y la pared. ¿Se ha sentido así? ¿Qué hago?, se pregunta. Me siento comprometido con las dos causas. Eso es una fuerte evidencia de un corazón dividido. ¿Y esto qué acarrea? Acarrea grande frustración. Pues en algunos aspectos se puede involucrar la intelectualidad al profesar religión, pero al no estar involucrados los afectos con la espiritualidad, entonces se siente frustrado y comprometido de tener que servir a dos o más propósitos. Es como si con nuestros brazos quisiéramos tomar dos trenes que van en distintas direcciones. Y quiere aferrarse de uno y quiere aferrarse de otro. Y con Dios jala de un lado y con su pecado del otro. Va a sentir que le arrancan los brazos. Es que no sé cuál de los dos tomar. Seguramente alguien así perdería los dos brazos, ¿no creen? Pero se siente comprometido, no sabe a cuál servir. El corazón dividido experimenta grande frustración. Y esto porque muchos intelectualmente se pueden decir a sí mismos. Están frente a su pecado. No voy a acceder a tal cosa, porque yo sé que es pecado. Pero en su interior experimenta fuertes inclinaciones a hacerlo, evidenciando así el compromiso de sus afectos con el pecado. Es decir, intelectualmente dice, sé que no lo debo de hacer, porque es pecado. Pero sus afectos le dicen, tienes que hacerlo, tienes que satisfacer esto. En tu mente sabes que no debes hacerlo, pero tus afectos te inclinan fuertemente a su comisión, pues en realidad con ellos aún estás fuertemente comprometido. Y la mayor de las veces, si es que tienes un corazón dividido, terminas rendido a su servicio y haciendo aquello que sabías que no debías hacer. Pues la voluntad es aquello que finalmente terminas haciendo. Lamentablemente persigues los estándares del mundo y aún con eso pretendes los resultados de frutos espirituales. Por ejemplo, es como aquel joven que no sabe qué carrera elegir para estudiar y tiene dudas sobre lo que más le conviene. El problema no es que esté debatido entre asuntos de una misma área académica. No es que dude entre matemáticas y física, que son carreras de un área afín, sino que duda entre ingeniería y psicología, que son casi extremos o casi opuestos. Eso sería ejemplo de un corazón dividido. O en la familia. Por ejemplo, confundir el rol del diseño. Que el varón no sabe si quedarse en casa para cuidar a sus hijos o salir a buscar trabajo para sostener a su familia. Eso es tener confundidas las prioridades. Y debatirse entre los dos compromisos sería evidencia de un corazón dividido. O el caso de la mujer.
que le dijeron que si no estudiaba y no salía a trabajar, entonces era una fracasada. Y no sabe si atender a su marido y a sus hijos quedándose en casa o salir a trabajar para no ser una fracasada y para darle mejores, entre comillas, mejores oportunidades a sus hijos. Si en la experiencia de esa mujer hay un debate en su interior y hay una tensión y se siente entre la espada y la pared, eso es evidencia de un corazón dividido. Ahora, ese asunto de que la mujer sale a trabajar tiene sus atenuantes según cada caso. Pues hay un diseño general, pero habrá casos específicos en los que aplique un tanto distinto. Dejando eso de lado, el corazón dividido también es como el de aquellos jóvenes y señoritas que no saben con quién contraer matrimonio, que habiendo escuchado que deben contraer matrimonio con quien profese la misma religión, en sus afectos se encuentren en el dilema y en la encrucijada de contraer matrimonio con alguien que no profesa la misma religión, pero con quien sus afectos experimenten mayor identificación. Y ese tal vez sea asunto de un tema aparte. Pero de manera general, por ahora solo mencionamos ese aspecto. Y aquel joven se dice, porque intelectualmente lo sabe, sé que debo elegir una mujer piadosa para contraer matrimonio. Sé que debe ser una señorita que al menos profese la misma religión que yo. Pero yo no siento así. Yo siento que no es así como me están diciendo. Pues en su interior hay un debate entre su razón y sus afectos. Y esto por tratar de encontrar una mujer o una cónyuge de la religión que sea, con tal que para él sea atractiva. Eso sería un corazón dividido. O en la iglesia se enseña que las hermanas se sujeten y obedezcan a sus maridos conforme a su diseño. Y también se enseña que las hermanas, las mujeres, deben servir, obedecer y adorar al Señor el día de reposo o sabbat cristiano. Pero la hermana se ve en un dilema. Pues si su marido le exige servicio y obediencia en el día del Señor, ¿qué debe hacer la hermana? ¿Debe servir a su marido antes que al Señor? En este caso, el mandato de honrar al Señor está por encima del mandato de honrar y servir a su marido. Es decir, debe hacer las dos cosas. Debe otorgando preferencia al Señor, y en cuanto a la obediencia al Señor, debe preferir al Señor antes que a su marido. El corazón dividido no es de los que se cuestiona si acaso será regenerado y el Señor habrá hecho una obra en su corazón. El corazón dividido muchas veces sabe que debe arrepentirse, pero experimenta que sus afectos están comprometidos con el servicio dominante del pecado. O es como aquel individuo comprometido con sus entretenimientos y diversiones y que cuando llegue el día de la reunión de oración, por ejemplo, no sabe si debe ir a la reunión de oración o mejor irse a las diversiones. Eso es un corazón dividido. Esos son ejemplos de un corazón dividido. Porque a quien amemos, a ese servimos. ¿Y tú? ¿A quién amas? ¿Amas a Cristo el Señor o amas tu pecado? Pues ¿sabe qué? Terminarás sirviendo al que ames. Pero recuerda que lo que determines en tu corazón tendrá una consecuencia eterna. Y tal vez una mala decisión determinante de la vida te pueda amargar tu camino. Y tal vez encontrar algún alivio pasajero. Pero en cuanto a obedecer al Señor y su evangelio y no servirle y obedecerle solo a Él, tendrá consecuencias eternas. Porque ¿cuál es el fin del corazón dividido? Volvamos a nuestro texto inicial, Oseas 10:2. Su corazón está dividido.
ahora serán hallados culpables. Él derribará sus altares, destruirá sus imágenes. El Señor, por medio del profeta, anuncia que aquellos que son de un corazón dividido serán hallados culpables y los altares idolátricos serán derribados. El Señor destruirá sus imágenes. ¿Qué es esto? Que el pecado pagará como siempre lo ha hecho. El pecado seguirá pagando con muerte y separación eterna con Dios. El pecado nos destruirá. El pecado siempre ha sido traidor y no pienses que en tu caso será diferente. No pienses, yo puedo jugar con este fuego y salir bien librado. Si obedecemos al pecado, somos siervos del pecado que obedecemos y terminaremos en ruina eterna. Si nos dejamos engañar por las artimañas del pecado, pagaremos la consecuencia. Pues dicen las divinas escrituras en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados de acá para allá por todo viento de doctrina, por engaño de hombres que con astucia emplean artimañas para engañar. El pecado nos traerá una consecuencia. El pecado pagará de acuerdo a como siempre ha pagado. La palabra fluctuar procede de una raíz que significa oleada del mar. De ahí que nos diga que ya no seamos como aquel niño que es llevado de acá para allá con violencia por la oleada del mar. Pues el término griego nos otorga la idea de un niño que está en la cubierta de un barco que se encuentra en alta mar, el cual es violentamente llevado de un lado a otro en el barco por la oleada del mar. ¿Cómo creen que terminará ese niño? Un niño que se golpea una y otra vez con el barco por ir de un lado a otro por las fuertes ondas del mar. Un corazón dividido es un corazón herido por el pecado. Es mejor la obediencia a la palabra de Dios que cualquier ejecución de deber externo que no vaya acompañado de fe. Incluso podemos aumentar el cumplimiento de deberes externos, como Saúl. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, no será algo que complazca al Señor. Porque para obedecer la palabra del Señor se requiere determinarse por el Señor y ser de un solo corazón. Pero para eso pasemos a nuestro tercer encabezado, que es propuso en su corazón. Nuestro tercer encabezado es propuso en su corazón. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. En este encabezado vamos a procurar ofrecer un antídoto contra la división del corazón, manifestando la importancia de la unión con Cristo y la regeneración. Es decir, ¿qué solución propone la Escritura al corazón dividido? Que el creyente puede ser uno con el Señor. El que se une al Señor es uno con el Señor. Esto es el antídoto contra el corazón dividido. En otras palabras, la unión con Cristo hace posible que el regenerado pueda derivar gracias que lo harán fuerte y sano. Y sólo así seguir los propósitos eternos como si fueran sus propios propósitos. Es de la unión con Cristo que un creyente puede hacerse de un solo corazón. Pues sólo así puede ser uno con el Señor. Ya no muchos cachitos, sino uno con el Señor. Pero en el corazón dividido, la mayor parte del corazón es para el pecado y una mínima parte para Dios. Pero el que se une al Señor es enteramente, completamente en unidad con el Señor. En la unidad con el Señor ya no hay división del corazón. Pues es solo por Cristo que ese corazón puede volverse uno con y para el Señor. El que es unido al Señor por la gracia del Espíritu, ahora puede tomar decisiones por Cristo. Solo un ejemplo de la Escritura al respecto. Dice la palabra de Dios en Daniel 1:8, lo leo de la King James Version.
Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por lo tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se contaminara. Miren, Daniel se fijó y determinó en su corazón no contaminarse. La palabra hebrea para propuso tiene los siguientes significados: poner, afirmar, atesorar, decidir, determinar, elegir, fijar y trazar, entre otros. Daniel tomó una decisión. Daniel tomó una determinación y decidió no moverse de allí. Todos sus afectos conectados en el objeto adecuado de la fe. No eligió tomar los dos trenes en distintas direcciones. Soltó uno y se afianzó de uno. Daniel tomó una decisión, Daniel tomó una determinación y decidió no moverse de allí. Daniel se aferró del Señor y dijo: pase lo que pase, voy a confiar en el Señor. Daniel se fijó no contaminarse. Daniel se trazó a sí mismo obedecer al Señor. Ese joven Daniel, que después va a venir a ser el profeta Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. Eso es ser constante, tener firmeza y quedarse fijo. Daniel no consentiría que su corazón se dividiera por las circunstancias que se presentaran. Daniel no se dejaría arrastrar por las oleadas del mar. Más bien, sabía que las oleadas iban a venir y se anticipa para afianzarse de Cristo y determina no soltarse, no moverse y aferrarse a su postura inicial. Daniel no sabía todo lo que iba a enfrentar, pero se determinó por el Señor. Se afianzó y se aferró del Señor. Antes de cualquier asunto por venir, Daniel ya había determinado y propuesto en su corazón permanecer en el Señor. Eso es ser estable. Eso es estar afianzado. Eso es el antídoto contra el corazón dividido. Esto es un solo corazón. Determinarse por el Señor es el remedio contra el corazón dividido. Esto no es el decisionismo. No te estamos pidiendo que tomes una decisión por Cristo para dejar al mundo, que ya ven que allá se decía y se cantaba: hoy dejo al mundo y sigo a Cristo, como si fuera la decisión de un momento. Lo que estamos diciendo es que aquellos que son unidos a Cristo de manera vital, ahora derivan gracias espirituales eficaces por el Espíritu de Dios y solo así pueden determinar a fijarse y aferrarse del Señor. Pero se requiere una operación todopoderosa. Es decir, para separar al pecado del pecador se requiere una operación todopoderosa, además de nuevos afectos conectados y enganchados a la fe. Y esa operación solo puede ser hecha por el Espíritu de Dios. Para aborrecer el pecado y separar al pecador de su pecado se requiere un poder tan grande como el del Dios Todopoderoso. De otra manera, será un intento inútil procurar hacerlo con tus fuerzas. Los verdaderos creyentes son de un corazón entero y no consienten la división del corazón. Un corazón entero se fija a la voluntad de Dios y se alinea a ella. Ya no está entre la espada y la pared. Ahora su corazón está fijo, está firme, está propuesto en una sola cosa. Ahora sabe qué hacer, conoce la voluntad de Dios. Determinarse por el Señor es una propuesta del corazón. Y venga lo que venga, se va a aferrar de esa propuesta. Nada le hará fluctuar. Nada le hará moverse de su propósito. Pero te preguntarás, ¿y cómo se logra eso? Bueno, primeramente debemos decir que eso
no se logra por el esfuerzo humano. Proponer y seguir esa propuesta no puede realizarse en nuestras propias fuerzas. Se requiere una fuerza todopoderosa. Para fijar y afianzar nuestros corazones en Cristo, se requieren las operaciones, el poder y la gracia del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6. Lo leo de la versión del rey Jacob. Entonces él respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Para determinarnos por el Señor, se requiere del Espíritu del Señor. Tal vez hasta ahora has intentado dejar el pecado con tus propias fuerzas y tal vez con cierta intelectualidad. Pero mira a Cristo en el Evangelio. Aférrate de Él. Esto no depende de tus fuerzas. No con fuerza. No es tu fuerza de voluntad. No es tu decisión. Ni con ejército. Pues tampoco se requiere que otros lo hagan por ti. No es que en una congregación muy grande se puedan hacer esas cosas, donde haya mucha gente. Tampoco se requiere que un montón de personas te echen porras para que puedas. Sino, con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, una aclaración y habremos concluido. El desaliento no es lo mismo que tener el corazón dividido. Algunos pueden llegar a tener la experiencia de estar siendo acercados a Cristo y a pesar de ello aún no haber llegado. Y esa tensión puede generar cierto desaliento. No temas, no es el fin. Pues el que viene al Señor no es echado fuera. Experimentar desaliento en el acercamiento a Cristo en cierta medida es normal. Muchos de los que han venido al Señor antes de ser unidos a Él han experimentado desaliento de sentir que nunca llegarán. El problema no radica en experimentar desaliento. El problema radica en renunciar sin haber llegado. Es decir, aunque agonices y desesperes por el Señor, aún en medio del desaliento, si por el Señor determinas no renunciar, sino seguir hasta comprobar la regeneración en tu interior, sabrás que esa perseverancia no provino de tus fuerzas, sino del Espíritu de Dios. En ese sentido, todos somos débiles y la fuerza no proviene de nosotros, sino del Espíritu Santo. Confiemos en el Señor. Confiemos en la fuerza que proviene del Espíritu Santo para aferrarnos del Señor y ser de un solo corazón. Oremos al Señor.